escribir. Escribir es, ante todo, un acto de comunicación y como tal implica la existencia de elementos básicos como un mensaje, un emisor, un receptor, un canal, unos códigos, un encodificador y un contexto. De tal manera, escribir es un proceso que requiere resolver preguntas como qué quiero escribir, a quién quiero escribir, cuál es mi objetivo al hacerlo, cuál es el género discursivo y el tipo de texto que voy a emplear. Hay que aclarar, sin embargo, que existen múltiples formas de planear la producción textual y que incluso muchos escritores no planean la elaboración de sus textos. No existen esquemas únicos como fórmulas matemáticas para escribir. Con todo, el mundo académico exige un mínimo de rigor y planeación, de tal manera que nadie debe escribir en limpio, sin un programa y sin un proceso. Elegir el tema sobre el cual se va a escribir requiere una reflexión y una investigación previa sobre el estado del arte y la literatura existente. Casi simultáneamente se plantean subtemas que ayudan a delimitar el ámbito temático y organizar el escrito, por cuanto se definen los aspectos que se desea tratar. Para la selección del tema, algunos recurren a la lluvia de ideas, mientras que para desarrollarlo, varios se salen de los índices o los mapas conceptuales. La palabra ensayo viene del latín exagium, acto de pensar algo y no de improvisar o de intentar algo. Esto, porque si bien el ensayo no tiene el rigor de las monografías o los artículos científicos, sí es un texto típicamente académico, ya que de una parte permite practicar la libertad y la creatividad, pero de otra exige investigar y argumentar. En efecto, el ensayista es libre de escoger las ideas y los temas, pero como no basta tener ideas, sino razonar, debe ser riguroso a la hora de investigar y sustentar lo que piensa acerca de un asunto. El ensayo es un texto expositivo argumentativo que plantea la posición del autor frente a un problema y busca defenderla de forma original y documentada, recurriendo a un desarrollo argumentativo reflexivo y a una escritura clara, fluida, rica en referentes intertextuales y notables marcas de estilo. Para que un escrito sea considerado ensayo se requiere, primero, trate un tema bien delimitado e interesante. Segundo, se inscriba en un problema concreto. Esto implica definir una pregunta problemática. Tercero, plantee una tesis definida, clara y defendible. Cuarto, sustente la tesis planteada con reflexiones personales y argumentos sólidos, veraces y seleccionados que evidencien la investigación, conocimiento del tema y estén orientados a persuadir o disuadir al lector. Quinto, recurra a la exposición y narración de datos, hechos, experiencias, con el fin de consolidar la argumentación. Etapas para escribir un ensayo. Muchas veces, a la hora de hacer un ensayo, no tenemos muy claras las pautas que debemos de seguir para emprender la realización de este. Para ello, existen ciertas etapas que debemos seguir. Primera, acceder al conocimiento. Esto es, buscar ideas, rastrear información o conocimientos previos, definir el tema y, por supuesto, concretar una pregunta problemática. Segundo, identificar el público al que se quiere llegar, definir los objetivos que se buscan con el escrito y escoger una organización o modelo de escritura. Tercero, leer para saber, lo cual significa investigar u obtener la información que hace falta para lograr los objetivos propuestos y, en concreto, plantear y argumentar la hipótesis. Por consiguiente, es necesario seleccionar, jerarquizar y organizar la información que se va obteniendo. Cuarta y última, leer para escribir, es decir,
producir el texto según las características y etapas del ensayo académico, lo cual incluye hacer por lo menos un borrador, revisar y reescribir. De acuerdo con lo anterior, además de los pasos señalados y que pueden ser comunes a otros textos, el ensayo exige no solo definir un tema, sino un problema. Características de un ensayo. Aunque sea difícil describir todas las características de un ensayo por ser un género literario esencialmente libre, podemos resumir sus principales caracteres en la siguiente lista. Primero, libertad temática. Segundo, estilo personal o amistoso en la lectura. Tercero, incluir citas o referencias. Cuarto, sin una estructura definida, el autor escoge el orden en que se desarrolla su argumento. Quinta, su extensión depende del autor. Sexta y última, es dirigido generalmente a un público amplio. Tipos de ensayo. Existen diversos tipos de ensayo, entre los cuales podemos encontrar argumentativo, defienden una tesis y busca convencer. Crítico, son ideologías, valoraciones y reflexiones acompañadas por elementos científicos y teóricos. Literario, combinan la imaginación artística con el razonamiento científico. Científico, subjetivo, simple y directo, busca siempre plasmar las reflexiones hechas por el propio autor. Expositivos, desarrollan temas en el que se presentan datos e información que sustentan o apoyan un punto de vista. Los filosóficos, desarrollan temas éticos y morales. Y por último, los académicos, los cuales son elaborados a partir de un tema investigado. Estructura del ensayo. El ensayo tiene tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se enuncia el tema, se plantea el problema y se esbozan los objetivos del ensayo. Debe estar escrito de tal manera que llame la atención del lector y, por supuesto, se ejercita la creatividad del ensayista para comenzarlo, según el tema escogido con antelación. El desarrollo contiene la exposición y el análisis del tema. Se plantea la tesis y se defiende a través de diversos tipos de argumentos. En la conclusión, se acude a ideas propias sobre el tema para sintetizar lo expuesto y argumentado. Se sugieren soluciones y se proponen líneas de análisis para investigaciones y escritos.